Hola estudiantes, ¿cómo están? Bueno, esta va a ser una pequeña cápsula sobre un solo tema en particular, que es el estimador de máxima verosimilitud. Esto va a entrar en la prueba, entonces por lo mismo hice esta cápsula que va a contener una breve descripción teórica y posterior a eso un montón de ejercicios para que puedan practicar, irlos viendo. Y es un tema sencillo igual. Quizás un poco intimidante desde el punto de vista matemático cuando lo vean como que intimida un poco, pero en realidad es súper sencillo. Si hacen los ejercicios que están en este video, van viendo el video, lo van pausando, paso a paso no deberían tener ningún problema. Bueno, el estimador de máxima verosimilitud va a ser el único método de estimación puntual que vamos a ver, que lo que hace es que si yo tengo una muestra aleatoria, desde x1 hasta xn, x1, x2, x3, puras variables aleatorias que son independientes e idénticamente distribuidos. Recuerda que eso es lo que significa I y D. Entonces, estas variables aleatorias tienen que tener alguna distribución. Se tienen que distribuir de alguna forma, como está indicado acá. X sub i tiene que tener una distribución. Y todas tienen que tener la misma en realidad. Y eso se puede demostrar a través de otras cosas, pero por mientras esa distribución puede ser cualquiera, puede ser alguna de las que hemos visto, puede ser otra. Puede ser la distribución binomial, uniforme, geométrica, discreta o continua, da lo mismo. Y hemos visto que esas distribuciones, bueno, tienen una serie de parámetros que son los que anotamos acá entre paréntesis. Esto es muy importante porque siempre tita, la letra tita, va a hacer referencia a los parámetros. Mientras que tita con un gorrito, hat, va a hacer referencia a los estimadores. Igual que en el contenido de la última clase, que lo que estábamos viendo, que era probar las propiedades de los estimadores puntuales, parámetros y estimadores. Entonces, el método de estimación de máxima verosimilitud lo que hace es como partir de la base de que si tengo una muestra aleatoria con variables aleatorias desde x1 hasta xn, entonces, bueno, cada una tiene su función, o sea, su distribución de probabilidad, por lo tanto, cada una tiene que tener una función de densidad que me permita calcular las probabilidades. Bueno, cuando hay una única función de densidad que me permite calcular las probabilidades utilizando todas las variables aleatorias, que es decir, que cada una de estas variables aleatorias estén dentro, se le agrega como un apellido a esta cosa que se llama conjunta. Es decir, la función de densidad conjunta es la función de densidad que actúa sobre todas las variables aleatorias. Por ejemplo, si yo tuviese solamente la función de densidad en x3, esa sería la función de densidad nomás, de x3. Y esta, bueno, como se distribuye de alguna manera, tiene algún parámetro tita, nosotros le indicamos acá con el dado que utilizábamos antes, le indicamos que entonces está sujeta a ese parámetro tita. Entonces esta sería la función de densidad de x3 sujeta al parámetro tita. Pero cuando yo logro construir una función de probabilidades, de densidad de probabilidades, que tenga todas o más de una variable aleatoria, con que tenga dos basta de hecho, con que tenga más, dos o más, entonces pasa a llamarse función de densidad conjunta. En particular, esta función de densidad conjunta uno puede demostrar de que se determina de la siguiente manera, ¿ya? No es tan complicado demostrarlo. Parte de la base de que la muestra aleatoria tiene cada una de sus observaciones, de sus variables. A esto también se le puede llamar observaciones. Parte de la base de que cada una de sus observaciones son independientes. Entonces, la función que modela las probabilidades de todas, que dice que ocurra esto y esto y esto y esto, en realidad es la multiplicación de sus funciones de densidad de probabilidad. ¿Ya? Entonces, cuando son independientes se multiplican. Y queda esto. ¿Ya? Bueno, a esta expresión matemática que está acá, que no le voy a dar tanta vuelta porque
no es necesario y si usted quiere entender más sobre esta cosa puede revisar los documentos que dejé en el campus virtual en la sección de material extra. Aquí explican con lujo de detalle cómo se llega a la derivación de esto. Pero en términos simples lo que me importa ahora es que como son independientes todos los x, entonces se multiplican sus funciones de densidad. Por eso aparecen esas multiplicaciones. A esta línea matemática le cambiamos el nombre acá y le pusimos L, ¿ya? Que se llama función de verosimilitud. ¿Ya? La función de verosimilitud va a ser la multiplicación de todas esas funciones de densidades. Es decir, la función de densidad de x1 en x1 por la función de densidad de x2 por la función de densidad de x3, etc. Hasta la función de densidad de xn. Todas están sujetas al mismo parámetro, porque todas están igualmente distribuidas. Es decir, el tita que aparece en la 1, el mismo tita que aparece en la 5 y el mismo tita que aparece en la n, etcétera, etcétera. Y la función también es la misma. ¿Ya? La f que aparece en el x1 es la misma f que aparece en el x3 y es la misma. ¿Ya? Lo único que cambia en sí es la observación. El x1, el x2, pero el resto es lo mismo. Entonces esta L que está acá es conocida como la función de verosimilitud. ¿Ya? Se le llama L por la palabra en inglés de verosimilitud, que es como likelihood, algo así. Ahí puede buscarlo usted. Bueno, y lo otro que es un tema totalmente de notación. Acá en las funciones de densidades, las x, las observaciones serían las variables, ¿cierto? Y están sujetas a un parámetro tita constante, dado, fijo. Bueno, cambiando un poco el enfoque, en realidad la función de verosimilitud lo que hace es decir, oye, si las observaciones son las que están fijas, entonces veamos cómo se comporta el parámetro, un parámetro variable, si va cambiando. Por eso es que se nota como al revés. Bueno, habiendo visto eso, ¿por qué estamos viendo el estimador de máxima verosimilitud? Porque tiene una serie de propiedades muy positivas para estudio estadístico. Lo que vimos en la clase pasada, que es principalmente que vimos la propiedad de encejamiento y vimos la propiedad de error de mínima varianza, perdón, las propiedades de mínima varianza. Y quedó de tarea el error cuadrático medio. Sin embargo, por lo general el estimador de máxima verosimilitud funciona muy bien con todas esas propiedades, es decir, cumple todas las propiedades bien. Me sirve para hacer estimación estadística. Bueno, eso de aquí para acá atrás entonces están las razones de por qué vamos a ver el método de estimación de máxima verosimilitud. Y aquí está el método de estimación de máxima verosimilitud en 4 pasos. ¿Ya? El primero es hallar la función de verosimilitud, evidentemente, ya que se obtiene a través de la expresión vista anteriormente. Una vez que la encuentro, le calculo el logaritmo natural. ¿Ya? Esto es basado en que, por lo general, las distribuciones que hemos visto hasta ahora siempre, no sé si se dio cuenta, pero siempre aparece una exponencial. ¿Ya? Y hay una razón detrás de esto. Estas distribuciones de probabilidad pertenecen a una familia de distribuciones de probabilidad que se conoce como la familia de distribuciones exponenciales. Entonces, se puede demostrar matemáticamente de que si aterrizamos las funciones de verosimilitud a través del logaritmo natural, obtengo una nueva función. Y esa nueva función me va a permitir hallar el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, el logaritmo natural de L es lo que tengo que calcular. Y posterior a eso me voy al paso 3, que es, esto para mí es el criterio de la segunda derivada, que es que obtengo la primera derivada del logaritmo natural de L con respecto al parámetro tita en cuestión, lo igual a 0, que era exactamente lo que hacemos cuando queremos optimizar una función. Y resuelvo la ecuación, ¿ya? Resuelvo esta expresión en tita, la despejo.
Y finalmente, una vez que he logrado eso, solamente tengo que cambiar el parámetro por el estimador. Es decir, una vez que ya hice todos estos pasos anteriormente, encontré finalmente el estimador de máxima verosimilitud, que es el máximo obtenido para un parámetro variable. Eso es. ¿Ya? Es decir, entre el paso 1 y el 3 jugamos con el parámetro tita. Y la gracia está en el paso 3, que es cuando lo optimizamos, es decir, encontramos su valor máximo que puede encontrar el parámetro. En realidad estamos encontrando el mejor estimador. Eso es. Por eso hay que cambiarle el nombre. De aquí a acá. Cuando el estimador es encontrado por este método, el método de máxima verosimilitud, por lo general se le suele colocar aquí un EMV, después a la derecha del estimador. Eso. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer ejemplo para que vea usted cómo se utiliza el método de máxima verosimilitud. Se tiene un experimento aleatorio binomial de n pruebas, el cual produjo n observaciones, evidentemente. Las observaciones x1, x2, x3 hasta xn, las cuales son independientes e idénticamente distribuidas. En particular, la variable x sub i en realidad hace esto nomás. Asigna un 1 si la prueba fue exitosa y asigna un 0 si no lo fue. Es súper corta. Esto es una forma de distribución de probabilidad. Nosotros sabemos que si tengo esta variable n veces, estoy hablando de la distribución binomial. Pero si analizo esta variable sola, entonces esta tiene un comportamiento que es la distribución Bernoulli, la cual tiene un solo parámetro, el parámetro P, ¿ya? Este sería nuestro tita ahora, como del que estábamos hablando antes. Entonces, en este ejemplo vamos a pedir dos cosas. Encontrar el estimador de máxima verosimilitud de P. ¿Se da cuenta? El tita gorrito MV. Y por otro lado, ver si es sesgado. Vamos a responder esa pregunta. Bueno, entonces, a pesar de que toda la teoría que le mostré anteriormente está construida con funciones de densidad, igual es lo mismo en funciones de cuantía para variables aleatorias discretas. No cambia nada. Entonces, primero, el primer paso es encontrar el L, la función de verosimilitud. Que en este caso va a ser la pitatoria desde i1 hasta n de la función de cuantía, porque es una variable aleatoria discreta. Y esta nosotros la conocemos, o sea, la función de cuantía de una Bernoulli está en la tabla, la puedo buscar, me la debería saber ya, tanto que he practicado, tanto que he estudiado. Me debería más o menos ya conocer todas las funciones de cuantía, porque se ocupan. En particular la de la Bernoulli es la siguiente. Es el parámetro P elevado a la variable aleatoria, factor del parámetro contrario. Este es la probabilidad de éxito. Acá tengo que poner la probabilidad de fracaso. 1 menos P elevado a 1 menos XI. Y eso. Entonces, ahora tengo que ver un poco esta situación. O sea, esto es una pitatoria, es decir, esto es la función de cuantía en x sub i. Yo necesito esta función de cuantía en x1 por esta función de cuantía en x2 por esta función de cuantía en x3 por etcétera, 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 hasta esta función de cuantía en xn. Entonces me va a quedar algo así. Probabilidad de éxito elevado a x1
por 1 menos la probabilidad de éxito elevado a 1 menos x1 por la probabilidad de éxito elevado a x2 por la probabilidad de fracaso elevado a 1 menos x2 por, y así sucesivamente, hasta llegar a la última, que es la probabilidad de éxito elevado a xn por 1 menos p elevado a 1 menos xn. Y ahí está. Entonces, el p está aquí, está acá y están en todas partes al principio. Son potencias de la misma base, se mantiene la base, se suman los exponentes. Entonces fíjese lo que me va a quedar. Me va a quedar p elevado a x1 más x2, etcétera, 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 hasta xn. Y el 1 menos p también es una potencia, pues también está todo el rato la misma. 1 menos p, 1 menos p, 1 menos p. Entonces se mantiene la base y se suman los exponentes. Me va a quedar 1 menos p elevado a 1 menos x1 más 1 menos x2 más 1 menos x3 más, etcétera, 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 hasta llegar a la última, que es 1 menos xn. Esto es lo que queda más o menos. Entonces, estos son sumatorias. Es decir, esta cosa que está acá, en estricto rigor, es p elevado a la sumatoria de los x sub i, desde i1 hasta n. Y esto es 1 menos p elevado a la sumatoria de 1 menos x sub i, desde i1 hasta n. Y esta es la función de verosimilitud. Lo único que me resta es hacerle un pequeño arreglo aquí matemático. Acá no hay problema, dejo esto igual. Que es separar la sumatoria. Que acá arriba en el 1 menos p tengo la sumatoria de 1 menos xi. Y acá entonces el 1 lo puedo separar, es decir, la sumatoria de 1 menos la sumatoria de xi. Es decir, el 1 más 1 más 1 más 1 n veces. Eso es n. Entonces es 1 menos p elevado a n menos la sumatoria de xi. Y ahí está la función de verosimilitud, al fin. Ahora hay que ir al paso 2. Que el paso 2, bueno, se trata de calcular el logaritmo natural de la función de verosimilitud. LNL. Ahí sí. El LNL. Entonces eso es equivalente a calcularle el logaritmo natural a toda esta cosa que está acá. A p elevado a la sumatoria, factor de 1 menos p elevado a n menos la sumatoria. ¿Sí? Calcularle el logaritmo natural a toda esa cosa. Si usted se acuerda, las propiedades de los logaritmos son básicas. Si yo tengo una multiplicación en el antilogaritmo de un logaritmo, significa que es la suma de dos logaritmos. Pues esto es el logaritmo natural de p elevado a la sumatoria de x sub i más el logaritmo natural de 1 menos p elevado a n menos la sumatoria de los x sub i. Si usted recuerda la otra propiedad que tienen los logaritmos, que los exponentes los puedo bajar. Estas cosas las puedo tirar acá multiplicando. Si me va a quedar la sumatoria de x sub i
desde I1 hasta N, factor del logaritmo natural de P. Más N menos la sumatoria de los X sub I desde I1 hasta N, factor de el logaritmo natural de 1 menos P. Y esto es el logaritmo natural de L. Es decir, esta expresión he llegado. Aquí yo tengo que tratar de trabajar lo más posible la expresión, para que matemáticamente no se me haga tan difícil después. Aquí ya no hay nada más que hacer. O sea, tengo el logaritmo natural de P y el logaritmo natural de 1 menos P y no hay mucho más que hacer. Entonces, ahora puedo hacer el paso 3, que es encontrar la derivada parcial de ln L con respecto al parámetro que a mí me interesa. En este caso tengo un puro parámetro nomás, que es P. Siempre jugamos con la derivada parcial porque ocurre eso, ocurre que una distribución puede tener más de un parámetro. Recuerda la distribución normal. Tiene a mu y tiene a sigma cuadrado. Entonces si yo le digo derive con respecto al parámetro, ¿con respecto a cuál está derivando? ¿A mu o a sigma cuadrado? Es una derivada parcial. Puede ser una u otra variable. Acá hay una nomás, pero igual le pongo la notación de derivada parcial, por si acaso. No confundirse. Entonces tengo que derivar esta cosa que está acá arriba, con respecto a P. Y este paréntesis que está acá es una constante, pues la suma de las observaciones no tiene P. Entonces queda ahí multiplicando. Y la derivada del logaritmo natural con respecto a P, bueno, donde yo sé es 1 partido en P. Entonces me va a quedar la sumatoria de los xy desde I1 hasta N dividido en P. Más, bueno, este N menos sumatoria de xy tampoco tiene P, es una constante para P. Y esta cosa sí, y la derivada de el logaritmo natural de 1 menos P con respecto a P es la misma cuestión, pues. Solo tengo que tener mucho cuidado con una cosa, la regla de la cadena. Que aquí entonces tengo la derivada del logaritmo natural de 1 menos P, pero tengo que multiplicar por la derivada de 1 menos P, lo que está adentro, que es menos 1. Sí, ya, entonces voy a cambiar ese signo con S. Y esta cosa la tengo que igualar a 0. Entonces me queda algo así. Recuerde que le igualamos a 0 por el criterio este de las derivadas, para encontrar el máximo. Ahora, bueno, paso esta cosa que está acá a la derecha, la paso hacia la izquierda. Yo hice una jugada como para ahorrarme tanta notación, porque que lata anotar tanto rato tantas veces la sumatoria. Esta sumatoria es la misma que la que está acá, entonces le llamé como X grande, ¿no? Como una X así en negrita. Entonces en realidad lo que tengo es esa X como en negrita dividido en P menos N menos esa X dividido en 1 menos P igual 0. Paso esta cuestión para la derecha sumando, me queda X dividido en P igual a N menos X dividido en 1 menos P. Y aquí tengo que resolver esta ecuación en P, en el parámetro siempre.
Paso multiplicando esta cosa para acá, esta cosa para acá, me queda P factor de n menos x, y acá me queda x factor de 1 menos p. Aquí distribuyo el x, o sea, me queda x menos x por p, p factor de n menos x, x es igual a p factor de n menos x más x por p. Y aquí puedo sacar finalmente el... Ah, pero mira, multiplico aquí p factor de n menos p factor de x más x por p, que es lo mismo, y se me van esos dos. Entonces lo único que me falta es pasar dividiendo el n hacia acá. Y me falta solamente el paso final. Bueno, lo voy a dejar en la otra hoja. P es igual entonces al x negrita dividido en n. Entonces, habíamos quedado en que P entonces, con un gorrito, que significa que ahora es un estimador, y le ponemos EMV, significa que lo obtuvimos a través del método de máxima verosimilitud, va a ser la suma de los x sub i desde i1 hasta n dividido en n. Y esta cosa yo creo que usted la conoce, ¿eh? Sí, me imagino que la ha visto. Sumar todas las observaciones y dividirlo en el número de observaciones. Esto es lo mismo que la media aritmética. La media, o la esperanza matemática, o como quiera llamarle, pero depende del contexto. ¿Ya? Es muy común que a niveles básicos de distribuciones de probabilidad, el estimador de máxima verosimilitud me vaya dando la media, x bar, la media muestral. Ya, porque es muy buen estimador. Va a haber situaciones en las que no nos va a dar esto, nos va a dar otra cosa. Puede ser, porque no siempre la media es el mejor estimador. Hay situaciones donde es mal estimador. Pero a niveles básicos, por lo general, siempre estamos llegando como a la media, y la media tiene buenas propiedades, etcétera, etcétera. Bueno, ahora hagamos otro ejercicio. Seguimos con una discreta, pero ahora de recorrido infinito. Pero igual no es problema, o sea... A ver. O sea, x1, x2 hasta xn. Una MA y D de una colección de observaciones, podríamos ponerle, no sé. De una colección de observaciones que distribuyen Poisson. Entonces,
Tratemos de hallar el estimador de máxima verosimilitud. Y después vamos a ver si el estimador tiene sesgo o no. ¿Ya? En el ejercicio anterior no vimos la parte B, pero porque quiero que veamos bien el estimador de máxima verosimilitud. Sí, la parte B deberíamos saberlo ya, eso está fácil. A ver, esta colección entonces, X sub I, se distribuye Poisson. Y Poisson es una distribución de probabilidad que tiene un solo parámetro también, el parámetro lambda. Este viene a ser como el tita, el lambda. ¿Ya? Y la función de cuantía de una variable aleatoria que se distribuye Poisson es Euler elevado a la menos lambda factor de lambda elevado a x dividido en x factorial. Recuerda eso. Entonces esto es lo que yo en mi mente estaba pensando, era como el recorrido de la variable aleatoria, cuando una variable aleatoria se distribuye Poisson es infinito, o sea, es 0, 1, 2 y es infinito. Pero da lo mismo porque nuestra colección de observaciones es finita. El I va desde 1 hasta n. Esta notación significa como 1, 2, 3 hasta el segundo número. Va desde 1 hasta n, entonces como que no es problema. Igual tengo que trabajar desde 1 hasta n. No me importa en realidad los infinitos valores que pueda tomar la variable aleatoria x. Me importa en realidad lo que va ocurriendo con el parámetro lambda en las n observaciones que yo tengo. Bueno, el primer paso es encontrar la función de verosimilitud. Voy a ir un poquito más rápido ya que se supone que ya lo hemos hecho, ya sabemos ya. L es la pitatoria entonces de la función de cuantía evaluada en cada una de estas observaciones. Como es una muestra independiente idénticamente distribuida, la función de cuantía es la misma para cada una de estas observaciones. Euler elevado a la menos lambda, todas tienen el mismo lambda, factor de lambda elevado a x sub i, dividido en x sub i factorial. ¿Bien? Esto significa ¿qué cosa? Más pitatoria. Ir multiplicando esta función de cuantía 1, después esta función de cuantía aplicada en x2, después esta función de cuantía aplicada en x3 y así sucesivamente. Y eso le recomiendo que lo anote, anótelo nomás. No piense de más, o sea, vaya haciendo la matemática ordenadamente. Y así se va dando cuenta de las relaciones que hay entre cada una de estos elementos. Ya. Y bueno, lo del Euler. Euler elevado a la menos lambda por Euler elevado a la menos lambda por Euler elevado a la menos lambda por Euler elevado a la menos lambda n veces va a ser Euler elevado a la menos lambda elevado a n. Acá tengo lambda elevado a x1 por lambda elevado a x2, etcétera, etcétera. O sea, lambda elevado a la sumatoria de los x sub i desde i1 hasta n. Y abajo no hay mucho que hacer. Está complicado porque tengo x1 factorial por x2 factorial por x... No hay mucho que hacer. Entonces yo lo dejaría así mismo, ¿no? La pitatoria desde i1 hasta n de los x sub i factoriales.
que es como no anotar nada especial, pues, o sea, no ocupa ninguna propiedad. Lo único que estoy diciendo es que se están multiplicando todos estos denominadores. Y esta sería, bueno, me falta un paso mínimo, pequeñísimo, que es multiplicar estos dos exponentes. Exponentes sobre exponentes se multiplican. Entonces me va a quedar menos lambda n. Me quedo más o menos nomás. Menos lambda n, ¿ya? Factor de lambda elevado a la suma de los x sub i. Dividido en la pitatoria, entonces, desde i1 hasta n de x sub i factorial. Ya, este es el L. Paso número 2. Obtener el logaritmo natural de L. Y obtener el logaritmo natural de L, entonces significa obtener el logaritmo natural de esta cosa. Y aquí tiene la multiplicación que la puede transformar en suma y tiene una gran división que la puede transformar en resta. Esas son las propiedades de los logaritmos. Le queda así. Logaritmo natural de la exponencial elevado a menos lambda n más logaritmo natural de lambda elevado a la sumatoria de los x sub i menos, por la división, el logaritmo natural de la pitatoria desde i1 hasta n de los x sub i factoriales. ¿Ya? Y aquí juegue lo más que pueda. O sea, aquí tengo esta cosa que está elevando, la puedo dejar multiplicando. Queda menos lambda n, menos lambda por n, logaritmo natural del Euler, más la suma de los x sub i desde i1 hasta n por el logaritmo natural de lambda, menos... Y aquí yo ya puedo hacer algunas cosas. Ya. Si se da cuenta, tengo el logaritmo natural de la multiplicación de hartas cosas. Ahora la puedo transformar en la suma. Y después jugar con el factorial y hacer un montón de cosas. Pero no lo voy a hacer. Ya vas a ver por qué. Porque no tiene el parámetro principalmente. Y si no tiene el parámetro, no me interesa. Aquí está más o menos bien trabajado el logaritmo natural de n. Tercer paso, calcular la derivada parcial del logaritmo natural de L con respecto al parámetro en cuestión. Que yo tengo un puro parámetro nomás que el lambda. Entonces aquí voy a tener entonces que derivar esta cosa. Aquí hay un tema, el logaritmo natural de E es 1. La derivada de menos lambda n con respecto a lambda es menos n. Aquí la derivada de logaritmo natural de lambda es 1 partido en lambda. Me va a quedar dividiendo esta sumatoria. Ok. Y esto es lo que le decía. Esta cosa no tiene lambda. Si la derivo con respecto a lambda es 0. Se anula. Bueno. Y ahora toda esta cosa, para encontrar el máximo, la igualo a 0. Y ahora tengo que resolver esta ecuación en lambda, que está facilísimo. O sea, el menos n lo paso para otro lado. El lambda lo paso multiplicando. Y el n lo paso dividiendo. Se me va a quedar la sumatoria de los x sub i desde i1 hasta n dividido en lambda.
perdón, en n. Ahí está entonces el estimador de máxima verosimilitud para el parámetro lambda de una distribución Poisson. Y si lo vio bien, se da cuenta de que es la suma de lo x dividido en n, o sea, la media aritmética, el promedio muestral. De nuevo llegamos a esa situación de que ese es el mejor. No siempre va a pasar eso, pero por lo general como que se llega a eso. Pero no siempre, no se confíe. Ahora, bueno, ¿qué tan bueno es esto? Este estimador, ¿tiene sesgo o no? Ahora respondamos la pregunta 2 del ejercicio anterior y de esta pregunta. En el ejercicio anterior, bueno, ¿tiene sesgo o no? Entonces, la definición es la siguiente. Si la esperanza matemática del estimador me da el parámetro, entonces el estimador es insesgado. En cambio, si la esperanza matemática del estimador me da el parámetro más alguna cosa, le llamamos B mayúscula, entonces decimos que el estimador es sesgado. Y a este B se le conoce como sesgo. Así funciona. Muy importante. Entonces, en el ejercicio anterior, ¿cuál fue el estimador de máxima verosimilitud que encontramos para el parámetro P? El parámetro de probabilidad de éxito, ¿cuál es? La media aritmética. Entonces, la esperanza matemática del estimador de la probabilidad de éxito es lo mismo que la esperanza matemática de la media aritmética. Y la media aritmética se define como la suma de todas las observaciones dividido en el total de observaciones. Y aquí corro un par de propiedades de la esperanza matemática. Las constantes las puedo sacar multiplicando. Y la esperanza matemática de la suma es la suma de las esperanzas matemáticas. Y bueno, los x sub i estaban todos igualmente distribuidos. Se distribuían Bernoulli. Y la distribución Bernoulli tiene una esperanza matemática que es una sola y no da otra, da esa, ¿no? Que es P. Entonces, aquí me va a quedar 1 dividido en n por la suma de P. Desde I1 hasta n. Es sumar P por P por P por P por P n veces. Va a quedar 1 dividido en n, factor de P por n. Se me van las n y me queda el P. Tan insesgado. Lo cual es muy bueno, significa que es un buen estimador. O por lo menos partimos bien, ¿ya? Y la parte 2, para el ejercicio 2, lo mismo, o sea, la esperanza matemática del estimador de máxima verosimilitud, solamente que ahora es con lambda, ¿no? Es lo mismo que la esperanza matemática de x barra. El x barra se define como la suma
de los xy desde i1 hasta n dividido en n. Saco el n para afuera. La esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. Y aquí, bueno, siempre digo la parte más importante es esta, entender esto. La esperanza matemática de xy. Oye, pero si el xy va cambiando, o sea, primero es x1, después es x2, después x3. Sí, pero todos están igualmente distribuidos. Todos tienen la misma distribución de probabilidad. Y es Poisson. Y una distribución Poisson, ¿qué esperanza matemática tiene? Tiene que revisar su tabla. Lambda. Y nada más. O sea, aquí me va a quedar lambda más lambda más lambda n veces. Me va a quedar 1 partido en n por n lambda. Me va a la n, me quedo lambda. Insegado. Buen estimador. ¡Tatán! Bueno, vamos a pasar a hacer otro ejercicio. Bueno, y este es un ejercicio ya más largo, más completo, pero no es tanto más, solamente tiene más apartados de estimador de máxima verosimilitud. Si se trata de nuevo, no tenemos contexto, nada, solamente sabemos que hay una colección de observaciones x1, x2 hasta xn, que corresponden a una muestra aleatoria, ¿cierto? Independientes e idénticamente distribuidas. Y cada una de estas variables aleatorias se distribuye gamma, ya que es una distribución de probabilidad que no hemos visto en el curso, pero no necesitamos verla como para poder ocuparla. Tiene dos parámetros, eso es lo que importa. Tiene un alfa y un beta. Esto es lo que podríamos llamar algo así como tita 1, tita 2. ¿Ya? Que es más de un parámetro. Y son desconocidos, obviamente lo lógico, lo típico es que no conocemos cuánto valen los parámetros. Lo único que sabemos es que son positivos. Y nos entregan amablemente la función de densidad de una variable aleatoria que se distribuye gamma, ¿ya? Así como todas las distribuciones de probabilidad tienen ya establecida su función de densidad, la función gamma también pasa eso, que conocemos su función de densidad. Es bien espantosa, pero insisto, no se preocupe como por la matemática, si lo que importa es el procedimiento es siempre el mismo. No se asuste. Esa cosa que está ahí es la función gamma, es una función matemática como especial, pero no necesita saberla por lo que nos piden. Fíjese. Bueno, este es el recorrido de la variable aleatoria x. En una gamma el x tiene que ser positivo, ¿no? Y es continua, ya es una variable aleatoria continua. Lo primero que nos piden es hallar el estimador de máxima verosimilitud del parámetro beta. ¿Ya? Tenemos el parámetro alfa y tenemos el beta. Pero el alfa no nos importa, que esté ahí nomás, me da lo mismo. Nosotros queremos encontrar la estimación de beta. Y después nos dicen, una vez que la encuentres, ve si este estimador que tú encontraste, ve si efectivamente es mejor que estos dos que yo te propongo. Viene otra persona y me propone dos estimadores. Estimador beta 1 y estimador beta 2. Ese que tú encontraste, ¿es mejor que estos dos que están acá? Eso es lo que tienes que responder. ¿Y cuál es peor después? De los tres. ¿Sí? Del que encontraste tú, de este que está acá y de este que está acá. Entre los tres, ¿cuál es el más malo? Y finalmente te doy algunos números y tú hazme una estimación, que es lo que se hace, ¿cierto? Para lo que estamos construyendo esta matemática. Ya, pues entonces comencemos encontrando el estimador de máxima verosimilitud. L va a ser la pitatoria desde I1 hasta N de la función de densidad de X sub I. Desde I1 hasta N. Esto significa que voy a tener 1 dividido en... Entonces recuerde que cada uno de los xy se distribuye igual. Gamma con los mismos parámetros alfa y beta desconocidos. Entonces voy a tener 1 partido en gamma evaluado en alfa por beta elevado a alfa por
x elevado a alfa, x1 con la primera, hagámoslo con la primera, elevado a alfa menos 1. Por Euler elevado a menos x1 partido en beta. Ya bueno, es como que ya me largo, así que lo voy a anotar con el 1 nomás y con el último, el primero y el último. 1 partido en gamma, alfa, beta elevado a alfa, xn elevado a alfa menos 1, Euler elevado a menos xn partido en beta. Y aquí con esto ya puedes sacar conclusiones. Si se dio cuenta, la fracción que está al principio es una constante. Si se está conformada por puras constantes, es una constante también y se está multiplicando n veces por sí misma. Se puede tener 1 partido en gamma evaluado en alfa por beta elevado a alfa, todo esto elevado a n. Después yo jugaría con los Euler porque con los x no hay nada que hacer. Hay una cosa nomás que se puede hacer con los x, que es que tengo x1 por x2 hasta xn y todos se están multiplicando, pero todos tienen el mismo exponente. Es decir, que los puedo dejar a todos multiplicando con una pitatoria y que la pitatoria termine elevada a ese exponente, que es el alfa menos 1. Y las exponenciales, bueno, se mantiene la base y se suman los exponentes, por lo tanto me va a quedar el Euler elevado a la sumatoria de menos x sub i dividido en beta desde i1 hasta n. Y así queda la función de verosimilitud. Ahora le sacamos el logaritmo natural. Por si acaso, en YouTube, en los libros de repente, a esta le llaman log verosimilitud. ¿Bien? Y bueno, tengo tres cosas multiplicándose. Bueno, lo voy a anotar, El logaritmo natural de toda esta cosa espantosa. 1 partido en gamma, ¿cierto? Ese n que está arriba, cuando eleva a la 1 no hace nada, en realidad está elevando lo que está abajo, ¿no? Entonces voy a tener el gamma evaluado en alfa por beta elevado a alfa y todo esto elevado a n. Por la vitatoria, ¿cierto? Desde i1 hasta n de x sub i evaluado a alfa menos 1 por el Euler x sub i partido en beta desde i1 hasta n. Y ahora iba la cosa. Entonces empiezo a hacer propiedades matemáticas del logaritmo, ¿no? Por ejemplo, el 1 ese que le voy a restar esto. A la suma por la multiplicación. Esto va a quedar sumando. Este va a quedar sumando. Y anoto todas las cosas. Voy a tener entonces logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de gamma alfa beta alfa de 8 elevado a n más logaritmo natural de pitatoria desde i1 hasta n de x sub i evaluado a alfa menos 1 pam pam más logaritmo natural de Euler elevado a la sumatoria de los menos x i partido en beta desde i1 hasta n. Este vale 0. Acá puedo bajar el n. Acá puedo bajar el alfa menos 1. Que en realidad tampoco lo voy a hacer, ¿eh? Porque si usted se adelanta un poco se da cuenta de este tema. O sea,
este que está acá no tiene beta, po. Y yo quiero sacar el estimador de beta, o sea, este que está acá no es nada, po. Lo voy a anotar igual, ¿no? Si estuviese buscando el estimador de alfa, ahí sí sería necesario, pero no, porque yo estoy buscando el de beta, así que este no me sirve para nada. Y acá, esta propiedad es como logaritmo natural con exponencial, son operaciones inversas, por lo tanto me queda directamente lo que está arriba. Y el negativo lo saco de la sumatoria. O sea, me queda menos la sumatoria de xi dividido en beta desde i1 hasta n. Igual puedo sacar el beta para afuera, pero no es necesario aún. Puedo separar aquí la multiplicación que está entre la función gamma evaluada en alfa y con beta elevado a alfa. Me queda menos n por logaritmo natural de gamma evaluado en alfa menos n logaritmo natural de beta elevado a alfa. Acá abajo no, eso es ya dije, conversamos que lo íbamos a dejar así nomás. ln, pitatoria, xi, alfa menos 1, pam pam, menos, bueno, la suma de los xi dividido en beta desde i1 hasta n. Bueno, ya no hay mucho más que hacer. O sea, el alfa ese que está ahí elevando, multiplicando para acá, ¿no? Este no lo pienso anotar más porque tampoco tiene beta, o sea, no me interesa. Este no me interesa. Me interesa, en fin y al cabo, este que es el segundo y el cuarto. Entonces es menos n alfa logaritmo natural de beta. Y bueno, menos sumatoria desde los xi dividido en n, desde i1 hasta n. Son las dos cosas que me importan. Esta sería la log verosimilitud. Ahora, tercer paso, encuentro la derivada parcial de la log verosimilitud con respecto a el parámetro que a mí me importa. En este caso es beta. Y este primer término que está acá no tenía beta, entonces se anula, se hace 0. Este que está acá tampoco tenía beta, se hace 0. Y la derivada de esto con respecto a beta es menos n por alfa partido en beta. Y acá es, si usted deriva esa cosa que está en el denominador, le queda algo así como negativo, negativo con negativo es positivo, te queda como la sumatoria de los xi. A ver, ese beta, de hecho, te queda dividiendo a toda la sumatoria. Y tú lo voy a sacar y lo deriváis afuera, entonces como que te queda dividiendo a todo. Y te queda al cuadrado. Y si lo derivas, le agrega un grado más en el denominador. Y todo esto hay que igualarlo a 0 para optimizar. Tengo beta y beta cuadrado, multiplico todo esto por beta cuadrado. No sé qué tan recomendado eso en matemáticas, pero acá funciona. Como que se eliminan soluciones. Bueno, tenga cuidado con eso, pero acá sí se puede hacer. Menos n alfa beta. Más, bueno, la sumatoria esta, ¿cierto? Igualado a 0. Y si paso este término que está a la izquierda sumándose a la derecha y paso dividiendo el n y el alfa, me queda finalmente que beta es igual entonces a la sumatoria de x sub i desde i1 hasta n dividido en n alfa. Y el paso último y el más importante, ponerle un gorrito y ponerle EMV. Ahí está el estimador de máxima verosimilitud. Esto se puede escribir de otra forma también. Se puede escribir como x barra dividido en alfa. Lo que le decía,
no siempre se llega a X barra, pues se puede llegar a otro resultado. Y en este caso se llega a X barra dividido en el otro parámetro, en el que no pescamos, en el que no consideramos, que no nos importa, alfa. Ahora, ¿cómo es este estimador comparado con los otros dos que me ofrece la otra persona? El puro X barra y esta cosa. Bueno, veamos, pues, veamos cuáles son sesgados, cuáles son insesgados primero. Lo primero que tengo que ver. Y es como una carrera esta cosa entre los estimadores. Primero veo cuáles son sesgados e insesgados. Ya pasan adelante a la siguiente nivel los que son insesgados. Si tengo varios insesgados, después tengo que calcularle la varianza. Pasan los que tienen la menor varianza. Y si hay algunos que tienen la menor varianza y tienen la misma, bueno, pasan los que tengan el menor error cuadrático medio. Después pasan los que tienen la mayor consistencia, los que son consistentes, por los que son robustos, etcétera. Es una serie de propiedades estadísticas que tienen que ir cumpliendo los estimadores para al final del día decir que es mejor este que estimador que este otro. Está haciendo mejor estadística inferencial. Ya. Esperanza matemática aplicada en el estimador de máxima verosimilitud es igual a la esperanza matemática de esta cosa, es decir, la sumatoria de los x sub i desde i1 a n dividido en n alfa. Saco el n alfa, constante para afuera. La esperanza de la sumatoria es la suma de la esperanza. Se me va a quedar suma desde i1 hasta n de e de xy. Y el e de xy es la esperanza matemática de la variable aleatoria que se distribuye gamma. Entonces, usted creo que en la tabla le aparece cuál es la esperanza matemática de una variable aleatoria que se distribuye gamma. Yo tengo entendido que es alfa por beta, pero voy a confirmar. Sí, efectivamente es alfa por beta. Entonces me queda 1 partido en n por alfa, la suma de alfa beta, ¿cierto? Desde i1 hasta n. Y estoy sumando alfa beta por más alfa beta, más alfa beta, más alfa beta. N veces me queda alfa beta n. Se me da el alfa, se me da el n y me queda beta. Insegado. La esperanza matemática del estimador me dio el parámetro. O sea que es buenísimo. Ahora, a los otros. Al beta 1, que sería la esperanza matemática de beta 1. Y el beta 1 era la media aritmética nomás. La suma, ¿cierto? De los xy desde i1 hasta n dividido en n. Siempre me pasa eso con el... Ya. Saco el n, la suma de la cuestión, la suma de la esperanza de la suma de la esperanza, por lo tanto, alfa beta más alfa beta más alfa beta, me va a quedar alfa beta n. Se me va lo n y me quedó alfa beta. Que no es el parámetro. Es decir, beta gorrito 1, yo espero que estime a beta. Y cuando le aplico la esperanza matemática no me está entregando beta, me está entregando alfa por beta. Es sesgado.
No es un buen estimador. La media aritmética en este caso es malo. Es mal estimador. Es sesgado. Y le recomiendo que siempre que usted tenga, y esto en todos los contextos de la estadística, si usted obtiene un estimador sesgado, calcúlele el sesgo. ¿Qué tan sesgado es? Y el sesgo, bueno, entonces, si el estimador es sesgado, lo calcula tan fácil como restar eh, a la esperanza matemática del estimador. Bueno, lo estoy anotando aquí en general, pero no tengo el tiro con el beta nomás. El sesgo B mayúscula es lo mismo que la esperanza matemática del estimador menos el parámetro. Entonces, bueno, aquí tiene el sesgo. Esta cosa es la que me dio alfa beta. Y el parámetro es beta. ¿Sí? Ya, bueno, ahí está el sesgo. Eso es. Pero no tengo idea cuánto vale alfa y beta, por eso como que no puedo decir mucho, pero ese es su sesgo. ¿Ya? Ahora, para el 2, la esperanza matemática del estimador 2 va a ser la esperanza matemática de lo que es el estimador 2, que es esta cosa que dice máximo x sub i dividido en n. Es la función máxima. O sea, no tiene ni una dificultad. El n lo saco para afuera. Y es una cuestión así como de pensamiento nomás. Se supone que todas están igualmente distribuidas. Todas tienen la misma distribución. Todas se distribuyen en gamma de parámetros alfa y beta. Y máximo lo que hace es entregarte el valor más grande de todas las x sub i. Bueno, da lo mismo. Si sea la más grande, sea la más chica, sea la del medio, todas se distribuyen igual. O sea, entonces la esperanza matemática del máximo de x sub i en realidad es lo mismo que la esperanza matemática de cualquiera de las x sub i. Porque es irrelevante que sea el máximo. Alfa, beta. Y me queda alfa, beta partido en n. O sea, sesgadísimo. Porque la esperanza matemática del estimador no me dio para nada el parámetro. Me dio otra cosa que nada que ver. Me dio alfa por beta partido en n. Ahora, ¿cuál es el sesgo? Calcúlele el sesgo. Este de acá arriba debería haberle puesto sesgo 1, que es el sesgo que tiene el estimador 1. Y este que está acá le voy a poner el sesgo 2, que es el sesgo que tiene el estimador 2. Y el estimador de máxima verosimilitud hasta ahora está siendo el mejor. Pues, fue el que dio insesgado. Entonces aquí me queda. Esto técnicamente está mal, pues el parámetro uno solo. Es beta nomás aquí. El seco 2, entonces es alfa, beta dividido en n menos beta, factor común del beta nomás. No hay mucho que hacer tampoco. Alfa partido en n menos 1. Solamente que hay un análisis como más o menos interesante, ¿no? Que se puede hacer. Pero después. Ah, no, de inmediato. Ya sabemos cuál es el mejor. Ya. El mejor es el estimador de máxima verosimilitud. Ahora, ¿cuál es el peor? Esto estudielo usted, si no tengo por qué hacerlo yo ahora, para que practique. El peor, y tengo dos que son insesgados, que son los malos. El peor será el que tenga mayor sesgo.
Entonces usted lo que tiene que hacer es comparar aquí B1 con B2. ¿Cuál es mayor? ¿Y cuál es menor? Bien. Está bueno el problema, está interesante. Y después la D dice, bueno, estime beta si alfa vale 2 y tengo esa muestra aleatoria. Finalmente, entonces, estime beta. Y beta, descubrimos que el mejor estimador para beta es el estimador de máxima verosimilitud. Que es X barra partido en alfa. ¿Cierto? Sí, X barra partido en alfa. Entonces ahora que tengo los datos, lo único que tengo que hacer es calcular, ¿no? Bueno, ahí lo que hice fue reemplazar entonces los datos que me dan la expresión del estimador de máxima verosimilitud de beta, que es la media aritmética, es decir, sumar todos los datos y dividirlo en el total de datos, sumar todas las observaciones y dividirlo en 6, porque son 6 observaciones en total, y dividido en el alfa, que el alfa me dicen que es 2. Bueno, esta cosa me dio 1.33 aproximadamente. Ya. Entonces ahí obtuvimos una estimación de beta, ¿ya? Basado en la información que, que tenemos de la muestra aleatoria. ¿Ya? O sea, esta estimación es muy buena, pero no significa que en la población que se está estudiando, que pueden ser personas, puede ser el clima, puede ser transporte, etcétera, lo que sea, no significa que en la población el beta real sea como 1,3 y que yo obtuve 1,33, un aproximado. En realidad eso depende mucho de la calidad de la información, es decir, la calidad de estos números y de cuántos números, porque hay poblaciones que se estiman mejor teniendo cierta cantidad y otras teniendo otra cantidad. Entonces requiere todo un estudio de estadística inferencial para poder obtener esas conclusiones. Pero por mientras se hacen así estos cálculos. Por mientras es así. Bueno, con ese ejercicio yo creo que estamos. Esta sería la cápsula entonces. Es importante que la vaya viendo, la estudie, vaya paso por paso haciendo los ejercicios. Recuerde que siempre me puede enviar un correo para preguntarme cualquier cosa. Voy a estar respondiendo correos con dudas, consultas, etcétera. Que le vaya bien.